Comenzamos esta emisión informando sobre dos hechos relacionados que marcan la actualidad política. Hecho número 1. Dentro del Partido Republicano existe un temor creciente de que el segundo mandato de Donald Trump, notoriamente impopular, los está arrastrando hacia una posible derrota en las elecciones de medio término o incluso una debacle electoral completa. Hecho número 2. La administración del presidente Trump está impulsando de manera descarada abusos de poder, algunos claramente inconstitucionales, para intentar cambiar esa trayectoria. Pero no mediante la conquista legítima de más votos, que es lo que se espera en una democracia que respeta el Estado de Derecho, sino a través de presión, fuerza gubernamental y posibles procesamientos ilegales contra aquellos que perciben como enemigos, sin ofrecer una agenda popular para ganar más votos. Este contraste resulta extremadamente claro. ¿Hacia dónde podría dirigirse nuestra democracia, aunque nadie sabe qué sucederá en las elecciones de medio término? Simplemente les informo lo que incluso el presidente del Partido Republicano ha declarado. Se están preparando para una derrota. Eso es lo que está ocurriendo en nuestra democracia real y cotidiana, según los indicadores que tenemos, además de las derrotas republicanas en noviembre. Y luego están estos esfuerzos, algunos posiblemente bordeando la ilegalidad, presionando, apretando y probando límites. Y algunos de ellos, como les hemos informado, porque siempre mantendremos la honestidad y precisión con ustedes, son obviamente y abiertamente inconstitucionales. En otro orden, estamos hablando de ataques contra las salvaguardas estadounidenses, desde las elecciones hasta la libertad de expresión, incluyendo lo que tenemos aquí esta noche. Esta es la primera vez que vemos a través de nuevo material de cámaras corporales lo que claramente fue una escena problemática y caótica. Cuando agentes del FBI, bajo órdenes de Donald Trump, procedieron a confiscar boletas electorales en Georgia. Contamos con el video gracias al reportaje del Atlanta Journal-Constitution, y el FBI se acercó de una manera que claramente dejó a los funcionarios locales preocupados, no solo por el inusual allanamiento federal para buscar boletas antiguas de una contienda resuelta hace tiempo, sino también sobre si esta orden judicial del FBI de Trump, legalmente requerida, era siquiera válida. Entonces, ¿alguien obtuvo una copia física de la orden de registro? No. Fue cuando llegaron, aproximadamente a las 12:30, sin previo aviso, sin anunciarse. Luego el FBI, representado a través de estos agentes que vemos en el video, parecen admitir que la orden judicial estaba al menos defectuosa. Digo esto en términos generales porque nuevamente estamos trabajando con el video, no tenemos todos los materiales, pero estaba lo suficientemente mal que requería. Ellos admitieron ser enmendada para ser válida, pues la orden será ligeramente enmendada. Pero para todos los efectos prácticos, lo que tenían es cómo se verá. Queríamos permitirle que nos facilitara el movimiento por el edificio para desbloquear las puertas y no tener que forzarlas. Porque de una manera u otra, los registros se vienen con nosotros hoy. De una forma u otra, los registros vienen con nosotros. Ahora, si alguna vez se han preguntado, si nunca han tratado con un agente, ya sea federal o policial, entrando así es como son, así es como hablan. Existe un proceso para esto, pero no suenan como si estuvieran negociando. Puede ser que no hubiera problemas con la orden subyacente que la hicieran inválida. Eso es algo que los abogados pueden litigar. Pueden ser enmiendas menores que podrían estar bien. También puede ser que todo este caso explote en la cara de Donald Trump a largo plazo, porque no hay mucho precedente para revisar boletas de 6 años de antigüedad de una elección que perdió, donde las únicas condenas conocidas relacionadas con esa elección provienen del perdedor de la elección, Donald Trump y su equipo. De hecho, sus abogados fueron sancionados en Georgia y otros lugares. Pero más claramente lo que quiero que comprendan esta noche es que ese video muestra el poder de su gobierno federal, de agentes federales armados confiscando boletas de una elección resuelta, como mencioné, hace 6 largos años.
Ahora Donald Trump fue el perdedor de esa elección en Georgia y por supuesto de toda la elección ese año. Perdió ante Joe Biden. Entonces les digo como presentador de noticias que sigue estas historias e intenta siempre mantener la calma. ¿Qué demonios estamos haciendo 6 años después con esto de todas las cosas? Porque tienen permitido debatir y hablar sobre lo que quieran en Estados Unidos. Eso es algo grandioso. No tienen permitido usar, abusar o hacer mal uso de recursos federales porque perdieron una elección. De hecho, aunque no sabemos todo, y he sido cuidadoso al declararlo a largo plazo, este es exactamente el tipo de caso que puede, como otros casos de venganza, desmoronarse. Pero Trump, 6 años después, está dirigiendo a su gobierno para enfocarse en esto, su derrota porque fue el perdedor en Georgia y el perdedor a nivel nacional, lo cual por supuesto se convirtió en bola de nieve en sus esfuerzos por unirse a esos matones posteriormente condenados que atacaron a la policía el 6 de enero y luego los indultó a todos. Todo esto es parte de eso. Las violaciones legales que conocemos están de su lado, no del otro, y se está enfocando en esto en lugar de, digamos, combatir el crimen o bajar los precios o cualquiera de las numerosas promesas que juró en su elección trabajar. En esto es en lo que se está enfocando. Y muy personalmente no digo él como su administración y luego estamos como llenando todos los vacíos. No, Donald Trump. Nuevos reportes indican que está personalmente involucrado en esto, dando el paso de hablar con algunos de esos agentes. Vimos a uno de ellos en cámara por altavoz después del allanamiento. Eso es inusual. No creemos que el presidente usualmente tendría los números de todos los agentes del FBI o haría esas llamadas. Hay una cadena de mando, pero lo hizo a través de un funcionario de inteligencia y los cuestionó, los elogió y les agradeció por trabajar en esta investigación a través de, como lo describe el Times, esta llamada inusual. Y eso puede involucrar otra violación porque la directora de Inteligencia Nacional, Gabbard, estuvo en el sitio y facilitó esa llamada. No está claro cómo su autoridad de inteligencia extranjera se relacionaría con entrometerse en una elección doméstica concluida hace tiempo donde su jefe perdió. Ella también debemos señalar enfrenta una queja pendiente de un denunciante clasificado. Ahora, solo para poner esto en contexto, los esfuerzos del presidente para abusar de poderes militares o de inteligencia para política doméstica, eso no está permitido. Eso fue parte de lo que terminó la presidencia de Nixon. Y para aquellos que son escépticos podrían decir, bueno, al principio con Nixon la gente decía, bueno, supongo que se está saliendo con la suya. Y así era. Eso es lo que sucede cuando personas poderosas rompen las reglas. Al final, no lo hizo. Al final, muchos de sus asistentes tuvieron problemas. Algunos fueron a prisión. Aquí estamos en este momento con parte de esto saliendo a la luz, y la pregunta nuevamente siendo, ¿habrá rendición de cuentas o no? Pero Trump es más descarado que Nixon jamás lo fue sobre estas violaciones. También está haciendo una demanda pública inconstitucional para intentar que los federales supervisen las elecciones en lugares donde los republicanos están perdiendo. Ahora, eso también es inadmisible y es importante en estos tiempos donde la gente está tratando de averiguar dónde está la línea y la están probando. El líder republicano del Senado habló hoy diciendo que no, el presidente no puede hacer eso. Para todas las preguntas sobre cuándo y cómo los republicanos se ponen de pie o simplemente dirán lo obvio, el senador Turner lo hizo porque esto ni siquiera está permitido. Así que puede estar confiado en que Trump no lo hará, no puede hacerlo. No existen necesariamente los mecanismos para hacerlo. Pero antes de mostrarles lo que Trump está diciendo y verificar los hechos, solo quiero darles los límites constitucionales
porque la Constitución otorga a los estados el poder de decidir, citando, los tiempos, lugares y manera de celebrar elecciones y nombrar electores para la elección presidencial. Después de que los estados hacen eso, ellos están al mando. El Congreso puede alterar algunas de las reglas estatales, pero el presidente no puede confiscar o nacionalizar nada. El presidente tiene mucho poder, y lo hemos visto en política exterior. Si quiere usar poderes de guerra contra Venezuela en tiempo real, no vemos nada que lo detenga, pero la Constitución sí lo detiene y otorga estos otros poderes extraordinarios a los estados. Y no necesitan ser expertos constitucionales para seguir la lógica. Los fundadores estaban preocupados por déspotas y reyes. No iban a darle al presidente, quien es el funcionario más unitario, control sobre las elecciones cuando apenas estaban estableciendo esta nueva cosa llamada elecciones que intentaría remover a las personas del poder. Entonces no eran reyes. Entonces es como obvio, por supuesto, el presidente no puede y no supervisa su propia elección o poderes. Ahora voy a mostrarles, como prometí, el reclamo ilegal de Donald Trump en un podcast reciente con un ex empleado del FBI que no duró tanto en esta administración con los hechos en la Constitución. Los republicanos deberían decir: queremos tomar el control, deberíamos tomar el control de la votación en al menos muchos, 15 lugares. Los republicanos deberían nacionalizar la votación, y tenemos estados que son tan corruptos y están contando votos. Tenemos estados que gané que muestran que no gané, ahora van a ver algo en Georgia. Y así continuó. La verificación legal de hechos es más importante. Está hablando de algo que no puede hacer. Y ese líder del Senado, Thune, estuvo de acuerdo hoy en que no puede hacerlo, pero potencialmente intentará ver hasta dónde puede llegar. También perdió Georgia, verificación de hechos. El presidente fue falso en ese reclamo, y sabemos que él lo sabe porque fue él quien hacía llamadas furtivamente tratando de conseguir votos extra. ¿Por qué necesitaba votos extra? Porque sabía que no los tenía, porque perdió. La Constitución prohíbe todo eso. Donald Trump redobló la apuesta en algunos de esos comentarios hoy también cuando los reporteros le preguntaron: no voy a mostrarles eso porque ya lo verificamos y eso es suficiente en términos de nuestros estándares noticiosos. Mientras tanto, tienen la campaña de deportación. Hubo testimonio emocional hoy sobre las tácticas agresivas y a veces letales de los agentes de ICE. Los demócratas, que solo tienen ciertas palancas ya que están en la minoría, están usando sus poderes de plataforma para intentar tomar testimonio adicional. Así que realizaron un foro en Washington donde los hermanos de Renee Good, así como otros sobrevivientes de disparos de ICE, pudieron hablar. Cuando pienso en Renee, pienso en dientes de león bajo la luz del sol. Los dientes de león no piden permiso para crecer. Empujan a través de grietas en la acera, a través de suelo duro, a través de lugares donde no esperas belleza, y de repente están ahí, brillantes, vivos. Nací y me crié en Chicago, Illinois, donde aprendí los valores de resiliencia, comunidad, respeto, amor y esperanza. El 4 de octubre de 2025, esos valores fueron puestos a prueba cuando mi vida casi fue arrebatada por mi propio gobierno. Sé en el fondo que este fue el propósito de Dios al hacer que sobreviviera a 5 balas. El congresista García también usó el foro para poner evidencia perturbadora en el registro. Estos fueron mensajes de texto que el Congreso ha obtenido de uno de los agentes que disparó. Señorita Martínez, estas son imágenes de textos enviados por el agente que le disparó, y son realmente perturbadoras de leer, pero creo que es importante que el público vea esto. El agente vinculó un artículo sobre su tiroteo y envió un mensaje de texto. Léanlo. 5 disparos, 7 agujeros. Disparé 5 rondas y ella tenía 7 agujeros. Pongan eso en su libro, muchachos. Oh, bueno, es lo que es. Sucede.
Este es alguien que trabaja para el gobierno de Estados Unidos. Estas son las políticas de Donald Trump. Él es responsable de cómo sus políticas se convierten en acción. El enmascaramiento amenazante, la escalada desenfrenada de violencia, los asesinatos claramente evitables, y el agente mira hacia atrás y dice que las cosas pasan. Pero no solo sucede. Este es su gobierno. Estos son sus dólares de impuestos. Hay un gran mecanismo de rendición de cuentas por encima de todos los demás. Obviamente son las elecciones y hay personas que están comprensiblemente preocupadas por los esfuerzos que acabo de detallar para intentar socavar estas elecciones. Y sin embargo, por otro lado, tenemos algunos ejemplos recientes. Donald Trump era presidente cuando perdió la elección al final del primer término. Es la que todavía está reinvestigando. Y aunque se ejerció una gran presión en la primera insurrección moderna de nuestra historia, incluso en medio de todo eso, finalmente dejó el cargo, solo que no pacíficamente. Y tuvimos elecciones en noviembre y se llevaron a cabo. Y ahora la pregunta es, de cara a este noviembre, ¿por qué el presidente de Estados Unidos está probando si puede federalizar o nacionalizar las elecciones? ¿Por qué está probando sus poderes para ir a confiscar boletas, una vez por el pasado, tal vez la próxima vez por el presente? Es una prueba de estrés muy real de nuestra democracia. El hecho de que pueda ser superada no significa que no haya pérdidas en el camino. Acabamos de mostrar parte del testimonio de seres humanos heridos o asesinados, de maneras que la gran mayoría de expertos en aplicación de la ley dicen que fueron al menos evitables, si no importantes de investigar como potenciales crímenes. Así que esas son las apuestas de donde estamos. Andrew Weissman está aquí y vamos a discutir esto cuando regresemos en 90 segundos. Nos acompaña el ex asesor general del FBI, ex fiscal y ahora analista legal de MSNBC, Andrew Weissman. Sus reflexiones sobre estos dos caminos que mencioné esta noche, una reacción sostenida contra gran parte de lo que Trump está haciendo y un aparente esfuerzo por expandir o abusar de poderes sobre las elecciones. Bueno, tal vez comencemos con Minnesota porque ese fue un testimonio tan poderoso que reprodujiste. Es el caso que en este momento, para mantenerlo muy humano, no hay investigación estatal que tenga acceso a evidencia federal porque el gobierno federal no está dando acceso a la evidencia para el señor Freddy o la señorita Good sin una buena razón. No puedo pensar en ninguna razón válida. Ni siquiera hay una investigación federal anunciada del oficial que disparó a la señorita Good. Y hay algún tipo de investigación con respecto al señor Freddy, pero no tenemos detalles sobre qué es exactamente y ciertamente ninguna confianza de que vaya a ser independiente y justa cuando tienes al presidente y vicepresidente y Stephen Miller y otras personas de alto nivel anunciando la conclusión antes de la investigación. Y entonces tienes eso por un lado y puedes agregar eso a lo que estabas hablando y la audiencia que reprodujiste. Y luego tienes lo que es muy, muy aterrador en Georgia. Y creo que hay una imagen general muy fácil, que es que Donald Trump está diciendo que nuestro sistema electoral es tan corrupto que ya sabes, perdió, pero realmente, ya sabes, perdió solo de nombre, pero realmente debería haber ganado, pero aún ganó 2 elecciones. Entonces es tan infantil. Entonces, realmente cuando gana es justo. Cuando pierde es porque es injusto, pero no explica cómo el mismo sistema está en juego en todas partes, incluso cuando eran republicanos quienes estaban a cargo del sistema en el que dice que perdió. Entonces, para mí, esto es sumamente aterrador en términos de lo que el gobierno federal podría intentar hacer antes y durante las elecciones de medio término. Entonces, ¿qué pasa si intenta pedirle al FBI que haga esto con boletas actuales en lugar de pasadas? Bueno, creo que eso es algo que puedes imaginar. Intentaría obtener una orden judicial. Podría intentar que Pam Bondi confisque las boletas, como dijo que lamenta no haber hecho previamente.
Pero como dijiste, Ari, muy correctamente, la Constitución es realmente clara en que el presidente, quiero decir, aquí está, no tienes que ser, como dijiste, no tienes que ser un experto constitucional. Aquí está la regla. El zorro no puede cuidar el gallinero. No quieres que el presidente decida si ha ganado o perdido la elección de la misma manera que no tienes senadores decidiendo las suyas propias. Sí. Y eso es tan conocido. Quiero decir, no sé si todos se relacionan con esto, pero tuve un hermano mayor y si teníamos que compartir algo como una galleta, ya sabes, era uno corta, el otro elige. Y eso es casi, ya sabes, una forma salomónica muy básica de incentivar a un juez justo, ¿verdad? Mientras que si estoy cortando y eligiendo, hay una buena posibilidad de que tome una porción más grande de la galleta. Andrew, puedes relacionarte, quiero decir, mira, entonces eso es obviamente todo basura, ¿verdad? Pero cuando te pregunto como alguien que fue asesor general del FBI, quiero decir, en los viejos tiempos y los ejemplos de Nixon que tenemos, incluso entonces hubo mucha resistencia interna, incluso entonces. Asumo que, bueno, dime si alguna vez te pidieron hacer algo así, pero tu primer papel sería reeducar a tus jefes sobre lo que puedes y no puedes hacer. Aquí esas barreras protectoras, y hemos cubierto esto, están cayendo internamente en el DOJ. Entonces, ¿qué pasa? Quiero decir, claramente buscaron acusar a Lemon y puedo tener más sobre eso esta noche. Estábamos cubriendo eso el viernes por la noche, Don Lemon, porque fueron rechazados. Entonces, las barreras protectoras se suponía que lo detuvieran, pero terminaron solo retrasándolo. ¿Cómo funciona eso si están tratando de usar poderes del FBI o militares en una elección futura? Seguro, va a ir a los tribunales. Hay organizaciones en este momento que están anticipando lo que sucederá si el gobierno está violando la Constitución. Habrá personas yendo a la corte para decir que esto es inconstitucional y no pueden hacerlo. Hemos visto tribunales de distrito, tribunales de apelaciones e incluso de vez en cuando a la Corte Suprema hacerlo. Recuerden con respecto al señor Bravo García, el tribunal falló 9-0 que el debido proceso fue violado, que no puedes simplemente extraer personas del país y empujarlas a una prisión en un país olvidado de Dios para dejarlas pudrirse allí sin proporcionarles aviso y una oportunidad de ser escuchadas. Eso es lo que este país requiere como cuestión de debido proceso. Y 9-0 la Corte Suprema dijo eso. Entonces, con todo lo que se puede decir sobre el sistema judicial aquí, francamente eso es todo lo que nos queda. No vemos al Congreso levantándose muy a menudo. No tenemos resistencia dentro del Poder Ejecutivo. Puedo, solo para responder a tu pregunta muy rápidamente sobre mi propio papel, afortunadamente, habiendo trabajado durante 21 años en el Departamento de Justicia bajo administraciones republicanas y demócratas, nunca se me pidió hacer algo así donde tuviera que tener ese tipo de conversación. Y eso es porque hay, ya sea que no estés de acuerdo con políticas particulares de diferentes administraciones, las personas están allí para cumplir con la Constitución y el Estado de Derecho. Y eso es cierto de administraciones republicanas y demócratas. Eso es lo que hace esto tan inusual. Por eso estás viendo incluso hoy informes de que en Minnesota cada vez más fiscales federales están renunciando. Más de 14 fiscales federales solo en Minnesota, lo que sí envía un mensaje y también retrasa al menos algunos de los esfuerzos que ha habido allí, y puedes ver un vaciamiento del gobierno como uno de los últimos recursos un año después de este término. Andrew, muchas gracias y por recordarnos esa noticia, queríamos tocar eso. Les mostraremos qué está diciendo Don Lemon, hablando públicamente. Lo alcancé este fin de semana y ha hecho su primera entrevista allí con Jimmy Kimmel. Vamos a mostrarles algo de eso. Las teorías conspirativas que dominan los medios de derecha han cobrado vida propia. Tenemos un informe especial esta noche sobre verificación de hechos de Fox con un invitado muy especial.
Pero primero, para todas las cosas que no están funcionando, el DOJ ha sido obligado a liberar muchos más archivos de Epstein de los que nunca planearon. Obtuvimos millones el viernes que arrojan luz sobre el poderoso círculo de Epstein, incluidos individuos con estrechos vínculos con ambos partidos y el actual presidente Donald Trump, mails de mensajes con Steve Bannon, 2 horas de nuevo metraje nunca antes visto, aunque habíamos informado sobre su existencia. Bannon entrevistando a Epstein, se habían convertido en aliados de alguna manera. Bannon tratando de ayudar a rehabilitar la reputación de Epstein. Esto fue filmado en 2019. ¿Crees que eres el diablo mismo? No, pero tengo un buen espejo. Es una pregunta seria. ¿Crees que eres el diablo mismo? No lo sé. ¿Por qué dirías eso? Porque tienes todos los atributos, eres increíblemente inteligente. Recuerda que el diablo es alguien que sabe, el diablo es brillante. ¿Leíste El paraíso perdido de Milton? No, el diablo me asusta. El video continúa así. Bannon nunca sacó realmente lo que dijo que iba a hacer ese proyecto. Tal vez por razones obvias, un miembro actual del gabinete de Trump, Howard Lutnick, aparece en intercambios de correos electrónicos que discuten un posible viaje a la isla de Epstein. Esto fue en 2012, junto con su familia en unas vacaciones, pero fue años después de que Lutnick ha afirmado públicamente que había cortado todos los lazos con Epstein. Estos archivos, que de otro modo nunca habrían salido, parecen socavar lo que era una estrategia de Lutnick. ¿Por qué? Uno pensaría que recordaría este esfuerzo de estar en contacto con él. Hay otros nombres como Brett Ratner, quien dirigió el documental de Melania por el que Amazon pagó tanto y que acaba de salir. Está en una fotografía con Epstein y una mujer no identificada, o un gran bufete de abogados poderoso, Paul Weiss, tiene a su presidente, Brad Karp. Recientemente lograron uno de esos grandes acuerdos dando millones a Trump el año pasado a través de trabajo pro bono, y tuvo lo que parecían ser interacciones amistosas con Epstein. Paul Weiss ahora dice que las lamenta. Trump también, por supuesto, está en los archivos. El New York Times dice que más de 5,000 veces con referencias a Trump y Mar-a-Lago, y había otras palabras relacionadas sobre su familia. En cuanto a Trump, Bannon, Lutnick y Ratner, debemos señalar que estas nuevas divulgaciones no involucran ningún delito penal, más bien violaciones de sus propias declaraciones o afirmaciones de haber cortado lazos con Epstein. Los legisladores republicanos también están enfocados en los Clinton. Ahora hay un acuerdo en pie para que den una declaración sobre todo esto. Todas las miradas también en Maxwell, la asociada condenada de Epstein, será interrogada el lunes. Eso viene después de que el DOJ tuvo una reunión muy inusual y sospechosa entre el fiscal general adjunto y ella. El DOJ de Trump también, bajo el mismo individuo, Todd Blanche, tuvo esto que decir: siempre investigaremos cualquier evidencia de mala conducta, pero como saben, no es un crimen festejar con el señor Epstein, y entonces, por horrible que sea, no es un crimen enviar correos electrónicos con el señor Epstein. El pueblo estadounidense necesita entender que no es un crimen festejar con el señor Epstein. No es un crimen parecerse. Podían escuchar un poco de resistencia de Fox News al punto de discusión de Todd Blanche. Es cierto, no debería haber culpa por asociación. Estar en los correos electrónicos o en una fiesta citada no es en sí un crimen, pero el problema es cómo este DOJ de Trump parece haber evitado perseguir cualquier pista. Ahora tenemos un gráfico que informamos el viernes mostrando todos los asociados potenciales del señor Epstein. Solo una, Maxwell, realmente procesada. Aquí está el congresista Connor. Como mínimo, cada persona que fue a la isla de Epstein debería tener una investigación. Solo decir que estos eran solo gente rica, que eran playboys, eso es simplemente una falta de respeto a estos sobrevivientes.
Todavía estamos en la comunidad periodística revisando lo que son millones de documentos, archivos, fotos, videos, y continuaremos informando lo que sabemos en contexto. Escucharemos a Don Lemon esta noche, ya que ahora se ha pronunciado desde su arresto. Pero primero, conocen el éxito de HBO, Succession. Saben que Fox News ha resuelto muchos problemas de difamación. Esta noche entramos en la sucesión real de Murdoch a continuación. El magnate Rupert Murdoch ha sido magistralmente capturado por el éxito de HBO Succession, un programa que satirizó la política, los medios, el exceso de los multimillonarios con personajes claramente basados en los Murdoch, y un canal de noticias por cable que se basa en aspectos de Fox News, incluyendo cómo incluso los llamados dueños a veces pueden perder el control de las mismas pasiones que desatan en su audiencia. Murdoch construyó un imperio mediático originalmente sobre periódicos y televisión. Luego compró algunos medios de prestigio como The Wall Street Journal, fusionando un estilo de negocios con su propia agenda de derecha. Tenías la voluntad de aplastar a los sindicatos. Ahora no tenía la voluntad de aplastar a los sindicatos. Podría haber tenido el deseo, pero eso tomó varios años. No lo hice. Simplemente tomó tiempo. Murdoch, por supuesto, escribió el manual de negocios global que muchos copian ahora, entrando en diferentes países, desplegando activos mediáticos descaradamente como apalancamiento político, no periodismo independiente. Supervisó empresas que rompen todo tipo de reglas, medios de comunicación sorprendidos por hackear ilegalmente el teléfono de una niña, lo que resultó demasiado incluso en el áspero mundo de los tabloides británicos. Fox News ha pagado por acoso sexual en el más alto nivel y luego el récord de $780 millones como castigo por mentiras sobre la derrota de Trump en 2020. Los críticos dicen que esos son actos terribles de empresas poderosas. Algunos capitalistas dicen que Fox pagó mucho más por esas mentiras de lo que jamás ganó con ellas, al menos a corto plazo, y los políticos se maravillan de cómo Murdoch construyó un imperio que no solo cubre gobiernos, sino que literalmente ayuda a elegir algunos de ellos. Más allá de un imperio de noticias conservadoras, erigió una cuarta rama de gobierno, una máquina de propaganda, monetizando la indignación, difundiendo teorías conspirativas y moldeando las mentes de millones. Creó la presidencia de Trump, escribe Gabe Sherman, el autor de un nuevo libro sobre el magnate, que explora algo más en lo que estamos a punto de entrar. Cómo todo ese poder no le permitió a Murdoch realmente poner el freno a Trump, cuando Murdoch finalmente concluyó que tal vez las cosas habían ido demasiado lejos. Tampoco pudo mantener una sucesión ordenada para su reemplazo en el imperio, y mucho menos paz familiar, un drama de sucesión que se derramó en la corte y forma el lado humano y desordenado. En este nuevo libro, Bonfire of the Murdochs, How the Epic Fight to Control the Last Great Media Dynasty Broke a Family and the World, de Gabe Sherman, un reportero de medios de mucho tiempo. Bienvenido. Gracias, Ari. Es bueno estar aquí. Ese punto, todo ese dinero y planificación, pero no funcionó en última instancia para su sucesión empresarial y mucho menos para la paz familiar. Cuéntanos sobre eso. Sí, quiero decir, ese es uno de los temas del libro, que Rupert Murdoch, construyó esta máquina mediática que se devoró a sí misma. Sabes, famosamente en 2015 no quería que Donald Trump fuera el candidato republicano. La audiencia de Fox News sí lo quería, y no tuvo más opción que subirse al tren porque si se desconectaban, si iban contra Trump, la audiencia iba a desertar. Y entonces Rupert Murdoch se convirtió en rehén no solo de la base MAGA de Trump, sino que también se convirtió en rehén de sus propios hijos que luchaban entre sí por el control del imperio. Y hay una especie de ironía trágica de que un hombre tan poderoso como Rupert Murdoch esté pasando los últimos años de su vida sintiéndose impotente.
¿Era eso inevitable, casi más shakespeariano? Sí. ¿O tu reportaje encontró que realmente fueron errores que cometió, que si hubiera elegido a la persona correcta antes y se hubiera quedado con ella de una manera diferente, que su intriga casi parecía ser como si estuviera acostumbrado a dirigir el juego, lo cual muestran en el programa de HBO, ¿o no podía desaprender eso? Ajá, sí. Creo que es realmente más el aspecto shakespeariano. Quiero decir, esto es algo que estaba arraigado en su infancia. Su propio padre fue muy desdeñoso con él. Tuvo el mismo tipo de actitud crítica hacia sus propios hijos, y creo que el libro muestra cómo estos patrones simplemente se han repetido a través de las generaciones. Y nuevamente creo que se traslada también a la política. A Rupert Murdoch le encanta jugar el juego político, pero lo que más ama son las ganancias, y las ganancias de Fox News eran el motor de todo el imperio. Y una vez que Fox News se enganchó con Trump, básicamente era un toro que no tenía más opción que montar. También lo humanizas, lo cual podría ser difícil, pero él es humano, pero sí. Es verificación de hechos, es humano. Sí, sí. Y entonces, ya sabes, muestras muchas cosas que son maduras para la crítica, la codicia, la violación de leyes, y creo que los estadounidenses informados saben lo que es Fox. Pero luego muestras que este era un tipo que estaba supuestamente en una disputa con su esposa y ella lo empujó tan fuerte que cayó y se rompe un... Wendy. Sí, tuvieron una gran... Sí, se rompe un hueso. Lo muestras luchando por su vida al lado de un megayate. La mayoría de la gente diría, está bien, bueno, lo que sea, tu megayate. Pero muestras a alguien en la forma en que reportas esas historias, un luchador que no se rendía. ¿Había algo sobre eso en él? Quiero decir, por supuesto, quiero decir, la gente podría tocar el violín más pequeño del mundo cuando hablas de las luchas de estos multimillonarios, pero hay algo profundamente humano sobre alguien que tiene todo este poder, pero en el momento siente que su vida está en juego, ya sea con sus hijos, ya sean sus crisis de salud, y nuevamente creo que hay algo, es simplemente una historia fascinante. Nuevamente, si puedes separar la política, simplemente lo encuentro desde, ya sabes, el imperio que construyó, te guste o lo odies, no puedes negar su poder. ¿Cómo encuentras que tu reportaje está siendo recibido en su círculo o en Fox News? Porque de la misma manera que estamos en televisión aquí, ¿verdad? Somos un competidor de ellos, pero estoy tratando de hacer esto de manera justa. Sí. Estás haciendo lo tuyo, pero estás tratando con mucha gente de medios. Sí, quiero decir, hasta ahora ha estado tranquilo, así que veremos. Quiero decir, me encantaría recibir comentarios sobre el libro, pero no he tenido noticias de ellos directamente. Entonces, sí. ¿No sientes que estén atacando o algo así? No. Y está realmente en segundo plano ahora. Quiero decir, realmente tiene a su hijo dirigiendo el imperio. Sí. Entonces, Rupert Murdoch cumple 95 años el 11 de marzo y su hijo Lachlan ahora está firmemente establecido como el CEO. Y ya sabes, realmente fue el traspaso de la antorcha. Dicho eso, no está fuera del juego. Quiero decir, Rupert Murdoch nunca estará fuera del juego. Quiero decir, creo que estará de camino al cementerio todavía tratando de hacer una llamada telefónica. ¿Dirías que no odies al jugador, odia el juego? ¿En qué sentido? No odies al magnate, odia el juego. O algunas personas piensan que el magnate hizo muchas cosas malas. Quiero decir, creo que él también creó el juego. Quiero decir, fue tan buen jugador que cambió las reglas del juego, sí. Y el juego reconoce al juego, sí. Gabe Sherman, gracias. El libro es Bonfire of the Murdochs. Está disponible ahora si quieres aprender más sobre lo que acabamos de discutir. Terminé el libro. Es una lectura interesante. Próximamente te mostraremos lo que está diciendo Don Lemon, sus primeros comentarios desde que salió de la corte allí por este arresto.